ni con la Virgen desgarrando sus cabellos en agonía, es decir, ya no son mitologías, sino por el contrario, se dedica a estudiar territorialidades a partir de líneas de producción. Ejemplo, la producción del tabaco durante la economía colonial, que fue tal vez el eje de toda la economía colonial. El trabajo de la mujer en el siglo XIX, en el siglo XX, la aparición de las actividades artesanales en la colonia, la aparición a finales del siglo XIX de la industria, luego la aparición de los sindicatos obreros, el análisis de las luchas de los sindicatos, de las luchas campesinas, la aparición de la asociación de usuarios campesinos, de ciertos sindicatos fabriles, etc. Y entonces, muy posteriormente se comienza a pensar, después de los 60 y prácticamente podría ser en la década del 80, se comienza a pensar en escribir historias urbanas. Y yo diría que la más completa historia urbana de Bogotá, que va desde la fundación de la ciudad hasta el siglo XIX, está escrita precisamente por un historiador javeriano que se llama Germán Mejía Pavón, se llama Los años del cambio, 1810-1910. Lo recomiendo para quienes quieran comprender historia urbana. Es el trabajo más serio, es una tesis de doctorado de la Universidad de la Florida. Hay estudios parciales, por supuesto, pero mi genealogía, ¿qué fue lo que buscó en el escrito? Incluso me gustaría que más adelante las personas interesadas lo conocieran, si no se haya publicado, no se haya editado completo. Mi genealogía quiere mostrar es precisamente otra imagen de Bogotá, particularmente de Bogotá. Me hubiera gustado también trabajar un poco Cali, Medellín, Barranquilla, como las ciudades industriales más importantes de Colombia, pero por ahora me conformo con Bogotá y realmente utilicé sobre todo fuentes de viajeros extranjeros que llegaban a Bogotá desde su fundación. Es decir, yo no confío en los textos clásicos costumbristas como Reminiscencias de Santa Fe de Bogotá, de don José María Cordovez Mur, La miseria en Bogotá y otros escritos célebres de Miguel Samper, ya los mencionaré más adelante, porque me parece que son escritos que hacen pensar que Bogotá realmente era una metrópoli muy importante en el planeta. Y hace poco se ha realizado, hace 15 días, una encuesta en donde se muestra que los colombianos creemos que tenemos otro lugar en la historia universal y otro lugar en la historia del planeta. Pero realmente yo quiero ratificar que para Europa nosotros somos sudacas, tanto que nos confunden con Bolivia, con Venezuela, con Ecuador, con Perú. Y para los Estados Unidos, y máxime en la época de la globalización y del internet, tampoco Colombia existe. Colombia existe en función de la cocaína, la marihuana, en función de los masacres paramilitares, de la guerrilla, de los secuestros. Entonces, ante esa situación, lo que he querido al escribir esta historia es hacer una genealogía de nuestra miseria, de nuestra mezquindad, pero también la hago con mucho cariño y con mucha ternura. Entonces, lo primero que realicé, yo soy filósofo ante todo de formación, estudié otras disciplinas, pero fundamentalmente las he concentrado en categorías filosóficas. Realicé este esquema básico, que como ven no son las herramientas así muy bien manejadas de Corel, etc. Pero quiero dar en esta primera diapositiva la idea de la morfología de Bogotá desde su fundación en el siglo XVI hasta hoy. Pues todos conocemos la leyenda de Gonzalo Jiménez de Quesada, de su heroísmo, de los hombres que le acompañaron, de los asentamientos muiscas, pero quiero contarles ante todo que Bogotá fue fundada más o menos 3 veces, en 3 ocasiones. La primera, pues, es la que se celebra oficialmente el 6 de agosto, 1538, pero esa fue una fundación oficial, fue la institucionalización de una masacre que se realiza sobre el territorio muisca. Esa masacre tiene algunos comentarios en cronistas de Indias, particularmente yo diría que en Juan de Castellanos, pero hay otros nombres, no los voy a agotar con bibliografías. Lo que se sabe es que los españoles, al mando de don Gonzalo Jiménez de Quesada, llegan a Bogotá por el río Magdalena, no había otra entrada desde el Atlántico, en medio de paludismo, fiebre amarilla, caimanes, sufrimientos, tanto que los mismos españoles comenzaron a matar las cabalgaduras, los caballos. Y Gonzalo Jiménez, para poder tener que comer, Gonzalo Jiménez tuvo que decretar la pena de muerte a quien se descubriera matando un caballo en la noche para poderlo comer en el día. Incluso se dice que algunos indígenas fueron sacrificados que acompañaban la expedición para poder alimentar las tropas de don Gonzalo Jiménez de Quesada. Bueno, más o menos entre los conquistadores Gonzalo Jiménez de Quesada no fue tan cruel. Ya mencionaré otros casos que son mucho más violentos, mucho más feroces, más exabruptos.
Pero el caso es que los indígenas salen ingenuamente en el altiplano, aquí cundiboyacense, sí, porque los muiscas habitaban todo el altiplano, con fiestas, con regalos, a recibir a los extranjeros. Gonzalo Jiménez, se dice, tuvo que ejercer una especie de don de gente muy especial para mantener a sus hombres, que eran guerreros salvajes, analfabetas, por supuesto, expresidiarios. Tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para mantenerlos unos días, pero hubo un momento en que les dio orden, o les permitió, más que dar orden, entrar a saco en los bohíos que habían en la sabana de Bogotá, en los diversos poblados, porque estaba repleto prácticamente de humedales, el suelo de la sabana de Bogotá, que prehistóricamente pues, fue una gran laguna. Y el saqueo fue violento, la sangre corrió, los indígenas no tenían cómo defenderse y sencillamente fueron masacrados, y los que sobrevivieron pues fueron sometidos a una esclavitud sin ley, sin orden, sin mínimas condecoraciones, sin consideraciones, porque hay que recordar que los derechos humanos son producto de 3 siglos posteriores de la Gran Revolución Francesa de 1789. Entonces allí no se puede hablar de que se respetaban o no derechos humanos, sino sencillamente los indígenas y las culturas que habitaban el nuevo continente fueron destruidos y fueron masacrados. Incluso en la historia universal, en los análisis demográficos, el siglo XVI, o sea 1500 y pico en adelante, muestra la más grande tasa de mortalidad en la historia universal. Eso es algo asombroso. Ahora, no siempre fueron masacrados los indígenas porque los europeos necesitaban utilizar su mano de obra, de lo contrario hubieran desaparecido, como sí sucedió casi en Estados Unidos, casi desaparecieron los indígenas por completo. Y eso va a explicar las dos diferencias y el tipo de desarrollo diferente que se da entre Estados Unidos y los países de Latinoamérica, y su ingreso pronto en Estados Unidos al capital. Pero por esta época ya existía el capital comercial en Europa, ya desde más o menos desde la más alta Edad Media, el capital comercial estaba en pugna con las formaciones feudales en Europa, y realmente la empresa de conquista del territorio latinoamericano fue una empresa, primero que todo, no fue financiada por España, más bien España fue financiada por banqueros judío-alemanes, concretamente por 2 casas, por los Fugger y los Berger, que le habían prestado a Carlos V más o menos 5 toneladas de oro para que comprara el imperio, que fuera emperador de Alemania y de España. Luego Carlos V les pide a esos mismos banqueros alemanes otro préstamo para poder ejecutar la invasión, que en los textos de Nado de Arrula se llaman el descubrimiento de América. Por supuesto no fue un descubrimiento, fue una masacre criminal y brutal, lo repito. Y esos son eufemismos, como cuando hoy se habla de falsos supositivos para explicar los asesinatos de seres humildes por parte del Estado. Entonces aquí fue una masacre espantosa, y los alemanes exigieron a cambio que se les permitiera dominar primero que todo la gobernación de Venezuela, que llegaba hasta el Cabo de la Vela, desde el oriente del continente latinoamericano hasta el Cabo de la Vela. Entonces, aparte de los hombres españoles que habían llegado por las costas del Atlántico y concretamente dirigidos por un señor Fernández de Lugo, que era el jefe de Gonzalo Jiménez,